la oración. Así empezaba mi devocional, la serie que yo grabé. Y la oración es comunicarse y hablar con Jesús. Creo que todos lo sabemos, o a lo mejor no lo sabes, o a lo mejor no lo entiendes, que la oración no es un monólogo ni un rito vacío. Es el encuentro donde hablamos con nuestro Padre y también lo escuchamos a Él. Piénsalo así, una conversación con el Creador del universo, que es omnipotente, que puede estar en todos los aspectos de nuestra vida, que puede estar en lo visible y lo invisible. Es un contacto que nos hace hablarle a Él, pero también poder escucharle. Estamos invitando los recursos del cielo a intervenir en nuestra situación terrenal. Y dice Mateo 21:22. Si necesitamos sabiduría, perdón o sanidad, dice en Mateo 21:22, si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan. ¿En qué? ¿Por palabrería? No. ¿En qué? ¿Por constancia? No. ¿En qué? ¿Por repetición? Tampoco. Dice, recibirán todo lo que pidan en oración. Amén. La oración es un acto de adoración, como estábamos haciendo antes. Declarar las palabras de la palabra de Dios, declarar vida, declarar amor, declarar constancia, declarar fe. Nos ayuda a reconocer que no tenemos todas las respuestas y que necesitamos a Dios en nuestras vidas. La oración nos conecta con Dios no como una fórmula. Jesús no nos enseñó a repetir, sino a cómo relacionarnos con el Padre. No es solo pedir cosas, es transformarnos en su presencia. El poder de la oración no está en las palabras que nosotros decimos, sino en el poder del Padre quien las recibe. El que puede intervenir de una forma sobrenatural en nuestras vidas, en nuestras circunstancias, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos. Es algo sobrenatural. Si oramos oraciones naturales, tenemos respuestas naturales. Si oramos al Dios Todopoderoso de lo sobrenatural, creemos que Él puede hacer algo sobrenatural en nuestras vidas. Me encanta porque a través de la palabra encontré una historia preciosa que es la de Pablo y Silas en Hechos 16. Pablo y Silas estaban en Filipos, en la ciudad de Macedonia, durante el segundo viaje misionero de Pablo. Allí predicaban el evangelio, hacían que las personas pudieran conocer de Jesús, pero también enfrentaron oposición. Pablito siempre enfrentando oposición, mi querido Pablo. Yo siempre digo que es mi mentor. Eric siempre me dice, pero sí, pero yo le amo mucho a Pablo, porque él amó a Jesús, él tuvo la libertad de poder proclamarlo y a mí me fascinan las historias de Pablo, Y vamos a hacer devocional con Sofi, porque es que por más que quiero reducir los versículos y los capítulos, es que no puedo. Yo necesito que me entendáis, necesito que entendáis el poder que tiene la palabra de Dios y el poder que tienen las historias. Entonces, volvemos porque estamos en la historia de Pablo y Silas, amén. Hechos 16, de 16 al 36. La historia comienza yendo a un lugar de oración y culmina con ellos orando y cantando, pero no lo voy a spoilear más, ¿ok? Versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos.
Y se agolpó el pueblo en contra de ellos y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron a la cárcel, mandando al carcelero que lo guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y la cadena de todos se soltaron. El poder de la oración y adoración a nuestro Dios. Versículo 17 dice, despertando al carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagan ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó y con él y con todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado decir que se os suelte, así que ahora salid y marcharos en paz. ¿Cuánto les pueden dar un aplauso a Pablo y a Silas? ¡Qué gran historia de valentía, de salvación, de adoración! Un gran estruendo, o sea, fascinante. Me parece que cómo se conecta el cielo, la tierra con el cielo y hace que Dios se manifieste de forma sobrenatural. Y esa manera de actuar hace que personas digan, necesito esto, ¿qué hago? Me voy, corro, tengo miedo. No, lo que necesitas es al Señor. ¿No os parece un poco cómo estamos viviendo nuestra vida diaria? ¿No os parece un poco el temor y el miedo que se está viviendo hoy en día en este mundo? Que la gente no sabe qué hacer con su vida. La gente acusa, la gente vive con miedo, la gente vive que no sabe a dónde agarrarse y circunstancias pasan y cosas terribles están sucediendo alrededor del mundo. Y personas están siendo esclavizadas y encarceladas alrededor del globo por predicar a Jesús. Pero a Pablo y a Silas no les importó, y estando en la misma cárcel no les importó seguir creyendo quién era su Dios. Y Dios se manifestó en la vida de ellos. Y el título de mi mensaje es Prisión más oración igual liberación. Eso es porque estoy haciendo muchas matemáticas con mis hijos. Entonces, ahora todo lo veo así. Lo que no cambia con la fuerza, cambia con la oración y la adoración. Y saben, vine de España hace 3 semanitas y tuve la oportunidad en España de poder ver amigas que extrañaba y de poder estar rodeada de familiares queridos. Pero hay una amiga que yo conozco desde que estábamos en el instituto. Fue un flechazo, ¿viste? Esta amiga que te bancaba en todas, que se sentaba contigo atrás, que faltabais juntas, que estudiabais juntas, que os cambiabais los deberes. Bueno, esa amiga, esta fue Ana, una de mis mejores amigas, hasta el día de hoy. Y han pasado muchísimos años. No tantos años como las que llamaban a mi puerta para decirme que me fuera de mi casa. Esa fue otra prédica. Pero bueno, esta también llevo muchos años en mi vida. Bueno, y Ana es una chica increíble, estaba pasando por un tema de divorcio, por una situación bastante grave. Y en medio de esa situación, yo no sé, me puse a ver su Instagram, ¿viste? Y empezó a subir libros extraños, cómo conectar con Dios, pero era un Dios extraño.
cómo conectar con tu interior, cómo conectar con las constelaciones. Entonces empezó bien con Dios, pero se empezó a desvirtuar el Dios el que la estaba guiando, ¿viste? Era como un Dios que no estaba Jesús y no estaba el Espíritu Santo. Entonces como que se empezó a desvirtuar todo un poco. ¿Qué pasó? Que yo empecé como a tener esta cosa como que no me estaba dando buena espina, ¿viste? Entonces cuando llegué a España le pregunté, hola Ana, ¿cómo estás? Primero súper respetuosa. Che, ¿en qué estás creyendo? ¿Qué es eso que estás viendo? Digo, ¿en qué estás metida? Y no sé, estaba pensando, me va a decir la nueva era o no sé, porque me estaba diciendo que meditaba. Y dice, no, hice un curso de tarot. Digo, mira vos, la digo. ¿Y a dónde te llevó el tarot? No sabes lo que es una conexión con Dios y una conexión con el ultramundo, como que se teletransportaba, unas cosas rarísimas, pero lo más raro es que tenía cero vergüenza de compartirlo. Entonces yo la miraba y yo le decía, ¿tú me estás hablando en serio? Entonces, bueno, total, que yo le dije, mira, amiga, que hay cosas que estamos abriendo puertas, son puertas espirituales, tenemos que tener mucho cuidado porque si no tienes las herramientas necesarias, esas puertas espirituales se terminan levantando en contra de ti. Entonces, mira que yo te digo, porque yo sí soy espiritual, la digo. Sí, amor, me dice ella, no, claro, yo estaba pensando en ti mientras que hacía esto. Sí, estabas pensando en mí. ¿Y en qué pensabas? No, ¿qué pensará Sofi? La tengo que llamar, a ver si esto es en lo que cree ella o no. No. ¿Tú te acuerdas la Biblia que compramos, que ibas a estudiar? Sí, bueno, sigue por ahí, le digo yo. Sigue por ahí, trata de cerrar todo el tarot. No, la verdad es que yo hice un viaje de esos una vez, pero ya no lo voy a hacer más. Digo, bueno, bien, por ahí vas muy bien. Total. La historia se cierra en que yo termino de hablar con ella, la respeto y para que no se hiciera como muy pesada la conversación dije mañana seguimos hablando, ¿ok? Al día siguiente seguimos hablando. Y entonces yo ese día me fui como muy compungida a casa. Me fui como con... había algo que no estaba bien en su mirada, había algo que no estaba bien con su vida. Ella estaba muy abierta a todos estos portales espirituales rarísimos, o sea... nada, había abierto unas puertas espirituales que nada que ver. Entonces yo le empecé a orar. Le empecé a orar a Dios, Señor, Espíritu Santo, guíame. ¿Cómo puedo ayudar a Ana? Ana necesita de ti, necesita a Jesús en su corazón. Y el Espíritu Santo me dijo, ¿qué necesita Ana? A Jesús en su corazón. Bueno, al día siguiente nos fuimos a comer. Amiga, ya tengo la respuesta, ya tengo lo que necesitas. Ayer, te lo prometo, estuve orando por ti. O sea, no podía dormir, en serio. Había un peso espiritual encima de mí que yo decía, no puedo dejar teniendo la respuesta a mi amiga de esta manera. No puedo dejarla de esa manera. Entonces yo le dije, ¿tú has aceptado alguna vez a Jesús en tu corazón? No, pero tú crees en Jesús. Sí. Bueno, le tienes que aceptar en tu corazón, ¿ok? y te voy a enseñar unas frases que no son frases hechas, sino que tú las tienes que interiorizar. O sea, son frases que tú tienes que entender el sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz, el por qué Él nos da un acceso a nuestro Padre Celestial, el cuando Jesús se va de la tierra nos da el Espíritu Santo, es el Espíritu que nos guía a toda verdad, es el que nos da libertad, es el que te trae sanidad, es el que te va a traer restauración y es el que te va a dar la llave a cuando todos estos espíritus que tú le has abierto una puerta y vengan a decirte cosas que no son, tú puedas callarlos. Amén. Amén. Ella me dijo amén, porque yo le estaba predicando en un restaurante. Entonces le dije, bueno amiga, vamos a hacer la oración de fe, ¿te parece bien? Sí. Me parece bien. Bueno, Anita, repite conmigo, Señor Jesús, te acepto como mi Señor, te acepto como mi Señor y salvación. Y le digo, te pido perdón por mis pecados. Y se me queda así mirando. ¿Pecados? ¿Qué pecados? Me dice. Digo, Ana, ¿qué no pecados? ¿Qué no pecados? Me dices. ¿A qué te refieres con pecado? Digo, si el pecado no es nada malo, pecado es reconocer que necesitamos a Dios en nuestras vidas. Todos pecamos. Digo, el pecado es lo que vino al mundo para saber que necesitamos de Dios y que necesitamos de su perdón. Pero a ti cuando alguien te molesta y te hace enfadar y tú te enojas, si te piden perdón, tú perdonas. Digo, ¿por qué no le vas a pedir perdón a Dios? Ok, sí. Le pido perdón por mis pecados. Y siguió con la oración en el nombre de Jesús.
Cuando dije en el nombre de Jesús, había algo que no la permitía a ella decirlo. No, pero ¿por qué se está haciendo tan largo? No, pero la tienes que terminar en el nombre de Jesús. Digo, es en el nombre de Jesús que hay poder. Es en el nombre de Jesús que podemos cerrar esas puertas. Es en el nombre de Jesús que cuando venga el miedo lo puedas echar fuera de ti. Es en el nombre de Jesús que tú vas a ser sana, que tú vas a ser restaurada, que tú vas a tener todo lo que necesitas. ¡Amén! Y lo dijo, en el nombre de Jesús. Y juntas decimos amén. Yo me puse a llorar, mi hermanito pequeño estaba ahí, Sammy estaba como diciendo ¿qué pasó? Y yo le digo, ¿por qué estás tan impresionado si tú también lo hiciste una vez? Sí, yo me acuerdo, ahí Sammy empezó a contar su experiencia, y ahí seguimos hablando. Digo, Ana, y si viene algún miedo, cualquier cosa que tú necesites, tú siempre ten presente que la sangre de Cristo, la que nos perdonó de todos nuestros pecados, te cubre, te cubre, te cubre. Y esa sangre que te cubre va a hacer que nada que no venga de un mundo espiritual que viene de parte de Dios pueda hacerte nada en esta vida, ¿no? Y ella decía, amén, gracias amiga. Nos pusimos a llorar, yo me reemocioné, o sea, como fue un momento precioso. Ahora ella sigue con su vida, ¿viste? Y seguimos con los desafíos y seguimos con esas idas y vueltas en sus creencias, en lo que ella quiere incorporar a su fe, todo lo que la sirve ella lo mete, pero bueno, de a poco vamos a ir, esto es como una maraña, ¿viste? Que está todo enredado y de a poquito yo sé que Dios va a ir deshilachando y va a ir trayendo la verdad a su vida. Pero bueno, esta historia me hace entender que la oposición espiritual es real. Que la oposición espiritual es real y está presente. La muchacha con el espíritu de adivinación representaba un ataque del enemigo. No todo lo que parece espiritual viene de Dios, amén. Como se piensa mi amiga Ana. Pablo discierne y se libera en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te echo fuera y en el momento la palabra dice que se fue ese espíritu. La muchacha con el espíritu de adivinación no estaba diciendo nada malo. De hecho, estaba diciendo palabras bonitas. Estos hombres son siervos del Altísimo. Sin embargo, Pablo discierne. Pablo sabía que algo no estaba viniendo del Padre. Había algo que a él no le estaba gustando. Esta chica estaba proclamando, estos son los que vienen de parte de Dios, los que traen salvación. Pero había algo detrás de ella que a Pablo no le estaba gustando, discernimiento espiritual. Por eso venimos a la iglesia. Hay un espíritu dentro de nosotros que nos hace saber que no todo viene de Dios aunque parezca bueno. No se dejaron engañar por palabras bonitas, sino que vio una raíz espiritual. Y eso es discernimiento. Espiritual en acción. Es la capacidad de ver con los ojos del espíritu lo que no siempre es evidente a los ojos naturales. Es la capacidad dada por el Espíritu Santo de distinguir lo que viene de Dios y lo que no. Por eso en medio de la prueba el enemigo siempre intenta distraerte. Y a veces viene con palabras bonitas. A veces parecen que son oportunidades enormes. Y sobre todo las de ahora. Esas oportunidades que te dicen que vas a trabajar poco y que vas a ganar mucho dinero. Esas oportunidades que te dicen que con muy poco esfuerzo vas a tener todo en la vida. Esas oportunidades que dicen que tú solo entra y sal de la iglesia y durante la semana haz lo que tú quieras. Y con eso vas a conseguir todo lo que Dios tiene para tu vida. Obviamente que Dios nos bendice y obviamente que Dios te va a bendecir y que Dios te va a proteger. Pero Dios te da, hay algo sobrenatural cuando nosotros vivimos vida en integridad. Cuando entendemos que hay más en dar que en recibir, cuando nos plantamos en la casa, cuando le damos a Dios de lo que hemos recibido de sus manos, cuando damos amor a las personas, cuando damos de lo que no nos sobra. Así que no nos dejemos distraer por el enemigo. No detrás de cada palabra bonita está Dios, ¿ok? Así que seamos personas de fe que le piden al Espíritu Santo ese discernimiento celestial, ese discernimiento que no pueden ver nuestros ojos naturales. Y punto número 1, después del discernimiento que Dios nos dé ahora, discernimiento. Tu adoración y oración en medio de la prueba abre el cielo sobre tu vida.
En Hechos 16, 23 al 26 decía, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, pero, si leen la palabra de Dios, detrás de un pero siempre hay algo fascinante. Pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Y hoy podía ver eso a través de nuestra adoración. Hoy podía ver eso a través de clamar a Dios y de pedirle que estuviera en este lugar y que su presencia se estuviera derramando. Podía ver como un gran estruendo que entraba en nuestros corazones. Era la presencia de Dios. Podía ver algo que descendía. Y el equipo de alabanza hoy hizo un trabajo extraordinario. Y la presencia de Dios se manifestó en este lugar. Y al haber estado en ese momento, no podemos salir de la misma manera. No hay manera de que hoy, de que cada domingo, viniendo a adorar y a clamar a Dios y a orar y a declarar en su nombre, podamos salir de la misma manera. Y fue lo que pasó con ellos. El sufrimiento en obediencia y la adoración y oración en la oscuridad fue lo que atravesaron Pablo y Silas. Fueron acusados falsamente, azotados y encarcelados. Y a medianoche, en lugar de quejarse, escuchen esta palabra, prousejomai, oraban y cantaban. La respuesta de Dios fue un terremoto que abrió puertas y rompió cadenas. Me encanta eso porque de eso se trata la oración. Orar no solo mueve a Dios, nos mueve a nosotros hacia su voluntad. Es un acto de adoración. Cuando nosotros le creemos a Dios y le oramos y aceptamos ir hacia donde Él nos está llevando, es un acto de adoración, porque estamos creyendo en Él, le estamos escuchando y estamos afirmando su palabra en nuestras vidas. Y eso trae libertad. Eso trae libertad, eso trae poder. Nos ayuda a reconocer que no tenemos todas las respuestas y que necesitamos a Dios. Prousejomai significa acercarse a Dios con confianza para hablarle y rendirse ante Él. Cuando la iglesia ora, el cielo responde y la tierra se sacude. La oración es el arma del creyente. La oración protege, abre puertas, derriba fortalezas espirituales. Orar es tomar posición en el campo de batalla. ¿Por qué hemos normalizado la oración en nuestras vidas? ¿Por qué hemos normalizado cada oración antes de ir a dormir? ¿O quedarnos dormidos mientras oramos? ¿O pensar que repetir siempre lo mismo es el acceso que nosotros tenemos hacia nuestro Padre? Hoy Dios te quiere decir que orar es acercarte a Él, es rendirte a Él, es creer que va a responder, es creer que va a actuar, es creer que la respuesta está en camino. Hay mucho más, iglesia. La oración es el arma del creyente. Y está disponible a todas horas. Y está disponible en todo momento. Y está disponible siempre que lo necesitas. Y no significa que siempre va a llegar de la manera que tú quieres. ¿Eso nos va a mover de seguir orándole a Dios o no? Necesitamos posicionarnos con las herramientas que Jesús nos da para obtener respuestas sobrenaturales como las que vivieron Pablo y Silas. Las oraciones no tienen que ser emocionales, tienen que estar llenas de convicción. Alimentar nuestra alma en medio de la oposición con oración y adoración. Animarnos a hacer oraciones desafiantes, llenos de fe, no acostumbrarnos a oraciones repetitivas que se pueden llegar a confundir con la religiosidad, sin convicción, sin fe, porque estamos agotados y Dios lo sabe y Dios lo entiende.
Y Jesús también se agotó. Y Jesús también tuvo oraciones sin responder. Y Jesús pasó por lo que tú y yo, agotados, en diferentes circunstancias, estamos pasando. Pero Él nos da la respuesta. Ayer o antes de ayer, no sabía si contarlo porque estoy otra vez muy emocional y no quiero aburriros con la misma historia, ¿no? Pero hace 2 días fue el aniversario de 2 años que mi mami graduó en la eternidad. ¿Y cómo oramos por su sanidad? ¿Cómo oramos por su sanidad? Todos como iglesia oramos por su sanidad, todos como iglesia oramos por ver el milagro. Yo oraba de día, de noche. Y la voluntad de Dios no se hizo como yo quería. Pero ¿sabes qué me encantó? Que cuando ella estuvo en su último aliento, como Jesús cuando se entregó en la cruz y oró al Señor, yo la pude entregar también. Y me acordaba en estos días que con Erika hablábamos y le dije, amor, creo que la oración ya tiene que cambiar. Creo que mi oración ya tiene que ser entregar y creer que ella va a recibir su gran milagro en la eternidad. Y no te miento, que fue entregar a mi mamá en esa oración y fue poder entregarla en paz y su gran milagro sucedió. Y ella graduó en la eternidad. Pero ¿no es espectacular que yo la haya podido entregar en una oración? Que yo le haya podido decir a Dios que se haga tu voluntad y no lo que yo estoy queriendo vivir o no lo que yo estoy queriendo atrapar. Y te digo, yo sé que es entregar esa oración que te está partiendo el alma. Y lo tuve que vivir de forma muy personal. Y pensaba que iba a ser una vergüenza, que la pastora perdió a su mamá con todo lo que oramos. No es que tú tienes a tu Dios. Pensaba que iba a ser una vergüenza con toda la fe y las ganas que le habíamos puesto para todas esas personas que no sabían de Él. Pero la respuesta fue eterna. No nos olvidemos que le oramos a Dios de Todopoderoso, que todo lo puede, que todo lo hace y que todo ayuda para bien. Amén. Y con esto quiero animarte y quiero decirte que aunque la oración no venga en tiempo y forma como tú quieres, no significa que a Dios se le haya olvidado lo que tú necesitas. Amén. Y que hay mucho más en lo que no podemos ver. En la constancia de estar llenos de fe. La constancia de creer que Dios tiene el control. Hace un par de domingos también oré sobre la armadura de Dios, de ponernos la armadura de Dios, de salir preparados para la batalla. Y en Efesios 6:18 terminaba uno de los versículos diciendo: oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténgase alerta y sean persistentes en sus oraciones por los creyentes en todas partes. Vamos, iglesia, seamos persistentes en nuestras oraciones, no nos rindamos, tenemos la herramienta más poderosa, no nos acostumbremos a la oración, no la demos por sentada, no pensemos que es un arma más, no pensemos que es una cosa más que el cristiano tiene, es lo que nos hace comunicarnos y tener cerca, traer el cielo a la tierra, el Padre escuchando a sus hijos. Es que los recursos del cielo hoy actúen en tu situación. Y punto número 3, la libertad en Cristo siempre es completa. La libertad en Cristo no va a medias. Si estás aquí, hoy viniste, si no tienes ni idea por qué estás en este lugar o capaz hacía tiempo que no venías, es porque Cristo quiere seguir trayendo libertad. No vivamos atados a reglas y requisitos, a religiones que nos imponen cosas.
que solo puedes acceder al Padre a través de muchos, no sé, de muchos requisitos, que solo puedes acceder al Padre por lo que haces y no por lo que eres. Pero quiero decirte que hoy el Padre se quiere acercar a ti por lo que tú eres, porque tú eres su hijo amado, su hija amada, y hoy quiere tener una relación contigo y quiere escucharte. Qué increíble lo que le pasó al carcelero, lo que le pasó a Pablo y a Silas. No solo salieron libres, sino que también fueron vindicados públicamente. Dios no solo rompe cadenas, también defiende la honra de sus hijos. Él no te va a dejar en evidencia. Cuando Dios te defiende, nadie puede levantarse contra ti. Prousomai, en griego, orar. ¿Se acordaron? No sé, es que lo hice en la reunión de las 5, que dije que ahora estaba trayendo palabras en griego porque todos los predicadores buenos traen palabras en griego. Pero de hecho hay un peso espiritual increíble en las palabras en griego, que me estoy adentrando en algo increíble. Ya no es por ser cool, ya lo soy, ya lo superé eso. Traigo esta palabra en griego porque podemos aprender algo juntos mucho más poderoso y mucho más increíble. Pros significa acercarse. Y eujomai, pedir, suplicar, adorar. Entonces, proseujomai significa acercarse a Dios con confianza para hablarle y rendirse ante Él. Jesús lo usó más de 60 veces en el Nuevo Testamento. Jesús usó prousomai constantemente, acercarse a Dios con confianza para hablarle y rendirse delante de Él, siendo el Hijo de Dios. Cuando ores, prousomai, entra en tu aposento, velad y orar. Prousomai, acercarse a Dios con confianza para hablarle y rendirse delante de Él, para que no entréis en tentación. En Getsemaní, proseujomai, hasta sudar gotas de sangre, Jesús decidió acercarse a Dios con confianza para hablarle y rendirse delante de Él. Lo que Jesús enseñó y practicó, Pablo y Silas lo vivieron en carne propia y hoy lo podemos vivir tú y yo, prousomai, acercarse a Dios con confianza para hablarle y rendirse delante de Él. La oposición es real, pero mayor es el Dios al que servimos. El sufrimiento no es el final, es el escenario donde Dios se glorifica. La oración, prousomai, acercarse a Dios con confianza para hablarle y rendirse delante de Él, hace que se rompan las cadenas, las puertas se abran y familias sean salvas. Yo no sé cuántas veces te has acercado a Dios, te has rendido ante Él y le has pedido con todo tu corazón. Pero lo que hicieron, esa respuesta que hicieron Pablo y Silas en medio de la cárcel, en medio de una situación, hizo que el carcelero le preguntara: necesito lo que tú tienes, necesito aceptar a Jesús. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Iglesia, nos tenemos que dar cuenta que nuestros testimonios es lo que el mundo tiene para preguntarnos qué es lo que debo hacer para ser salvo. Tu prueba, tu oración, tu vida es lo que el mundo tiene para preguntarse qué tenemos para ser salvos. Y no sé cómo has venido tú aquí a este lugar, pero yo hoy te digo que tu oración va a cambiar atmósfera, va a cambiar familias, va a cambiar vidas, va a cambiar paradigmas. Hoy tu oración y tu vida va a hacer que el Espíritu Santo se levante. Y vamos a creer en prousomai, acercarse a Dios para rendirnos, para orar delante de Él y para que nuestras
oraciones sean contestadas. Lo que pasó con Pablo y Silas en la cárcel nos muestra que no hay cárcel más fuerte que la alabanza y que la adoración. Que la fe en Cristo no solo nos libera, sino que transforma familias enteras. Hoy Dios puede usar tu milagro. Hoy Dios puede usar tu escenario para cumplir el milagro. Hoy Dios puede usar tu prueba para que ores, clames a Él y le adores, te rindas delante de Él y la adoración sea respondida.